Sean todos bienvenidos a este espacio educativo y cultural. El propósito en este video es hablar acerca de los sistemas y regímenes políticos. Esto como propósito de desarrollo en torno a la asignatura de ciencia política. Debemos hablar entonces de esto en 4 secciones. En primer lugar, es necesario saber por qué es necesario pensar en los sistemas y los regímenes políticos. ¿Qué hace necesaria esta reflexión? Después de eso, es necesario establecer la diferencia entre sistema y régimen político. Luego debemos observar cuáles son los tipos de sistema político y por último debemos observar cuáles son los tipos de régimen político. Lo primero entonces es entender por qué es necesario pensar en sistema y régimen político. Y la necesidad está en la necesaria comparación que se realiza entre los diferentes países del mundo y cómo esos diferentes países en el mundo, en la globalización, responden a problemas concretos. ¿Cómo se responde frente a un problema en Egipto? ¿Cómo se responde frente a un problema en Turkmenistán? ¿Cómo se responde frente a un problema en los Estados Unidos? ¿Cómo se responde frente a un problema en la China? ¿O cómo se responde frente a un problema en Ecuador o Colombia? Para poder establecer esa comparación y para poder entender la forma en la que funcionan los países políticamente, tenemos que acudir a estos conceptos básicos. Tenemos que entender cuál es el sistema político que orienta a cada país y cuál es el régimen político. El ejemplo absolutamente actual es el ejemplo de la atención al virus COVID-19 coronavirus. Cómo cada país ha demostrado tener fortalezas o debilidades frente a una situación de salud pública. Cómo cada país entonces fortalece sus estructuras de participación ciudadana o restringe la participación ciudadana. Eso es necesario verlo a la luz de estos dos conceptos. Cómo es el sistema político del país, cómo es el régimen político del país. La diferencia, ¿qué es sistema y qué es régimen político? Algo que pudiera parecer lo mismo es diferente. Sistema político debemos entenderlo como todas las interacciones entre la vida social y las instituciones políticas en un territorio nacional o en un territorio regional. Hay un grupo de instituciones políticas y las instituciones políticas, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, organismos de control, todas estas instituciones están en interacción con partidos políticos, con grupos sociales, con movimientos sociales, con diferentes personas que quieren participar en la política. Toda esta experiencia política y todo lo que se construye en torno a la experiencia política le llamamos sistema político. Todo lo que una persona tiene la posibilidad de hacer en su país, todas las dinámicas, todos los temas que surgen, construyen el sistema político. La relación entre ciudadanía y política, en un amplio sentido, es sistema político. Régimen político es un concepto más restringido. Cuando hablamos de régimen político, estamos hablando estrictamente de las instituciones que configuran el poder público. Esas instituciones que configuran el poder público constituyen el régimen político. Entonces, nosotros podemos ver que tenemos poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos de control, instituciones de ministerios, instituciones de atención pública, y esa agrupación de instituciones es a la que llamaremos régimen político. Entendiendo la diferencia, podemos entonces empezar a pensar en cuáles tipos de sistema político podemos observar en el mundo y cuáles tipos de régimen político podemos observar en el mundo. Tipos de sistema político. Estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de los sistemas políticos que podemos observar en este momento, no realizando una comparación histórica con la totalidad de la historia humana.
actualmente, en los últimos 100 años, entre el siglo XX y el siglo XXI, tres tipos de sistema político son los que podemos identificar. Nosotros podemos pensar en el sistema democrático liberal, que es el más familiar para nosotros. Podemos pensar en sistemas políticos socialistas y podemos pensar en sistemas políticos autoritarios, que tienen su ejemplo en la historia en el fascismo de Mussolini en Italia o en el nazismo de Hitler en Alemania. En la democracia liberal asumimos que tienen que existir elecciones, que tiene que haber apertura a la participación política por medio de los partidos políticos, que tiene que existir opinión pública y que tienen que existir medios públicos que permitan que las personas puedan tener una opinión sobre sus líderes políticos. El propósito del sistema democrático liberal es el desarrollo de la economía capitalista. La economía capitalista, donde se busca la prosperidad de las empresas, se busca el desarrollo social, tiene la democracia como su estructura de participación, donde tomamos decisiones en un periodo de tiempo que por lo regular es de 4 años, acerca de cuál es nuestro líder político, en este caso nuestro presidente o primer ministro. Ese es el sistema democrático liberal. ¿En qué valores se basa? Se basa en los valores de la libertad y de la economía capitalista. En contraste, en diferencia, tenemos al sistema político socialista, que es un sistema político que se desarrolló en el siglo XX y aún algunos países en el mundo continúan sosteniendo este tipo de sistema. El sistema socialista es representado principalmente por la experiencia de la Unión de Naciones Rusas Soviéticas Socialistas. Lo que ahora conocemos como Rusia, en su momento la URSS, fue el experimento socialista más grande que ha existido hasta el momento en la historia. Y en el socialismo, el sistema político es un sistema de un único partido, el Partido Socialista. En este partido se busca que la vanguardia política, los intelectuales de la experiencia política, hablen, participan, dialoguen, discutan y en esa discusión tomen decisiones para orientar a la nación. Los valores del sistema socialista son los valores del bienestar general en términos de igualdad al acceso de bienes y servicios, la igualdad y la economía planificada. Se planifica la economía por medio del liderazgo del partido único. Para sacar adelante a la nación se toman estas decisiones de economía planificada. El tercer ejemplo de sistema político es el sistema autoritario. Los autoritarismos como manera de controlar el poder. En esta experiencia, entonces, la participación es la que recibe la última atención. Los valores que orientan al sistema autoritario son los valores de la seguridad y del orden. Se busca ordenar y se busca generar seguridad en manos de un líder militar o en manos de un líder dictatorial que no permite opinión contraria a la opinión oficial que él encarne. El autoritarismo lo observamos en el ejercicio del nazismo, en el ejercicio del fascismo. ¿Y por qué se hace posible? Porque un líder con carisma, con alta posibilidad de convencer a otras personas, comienza a acumular en torno a su persona muchísimo poder y las personas van paulatinamente cediendo su posibilidad de participar ante ese líder para que les brinde seguridad y para que les brinde orden. Pero esto somete la libertad del ser humano. No hay opinión, no hay diferencia, no hay diversidad. Aquí hay una decisión tomada por una persona y los demás siguen esa decisión. Dentro del autoritarismo nosotros podemos pensar en un autoritarismo moderado y podemos pensar en un autoritarismo extremo. Podemos pensar en autoritarismo moderado o totalitarismo. En el autoritarismo moderado, entonces, se regula la opinión, no se permite la movilidad fácilmente por el territorio, se permite de manera cosmética
o se permite de manera aparente la participación de otros líderes políticos, pero esto se hace solo con el propósito de darle legitimidad al gobierno. En el sistema más extremo de autoritarismo, que es el totalitarismo, no hay ninguna posibilidad de participación diferente a la clandestinidad. Si hay diferencia con el líder político, uno debe ejercerla pensando en el ejercicio de las armas y en el ejercicio de la clandestinidad y en el ejercicio de la subversión. No es posible de otra manera porque no se permite la participación pública en la política. Tenemos entonces estos tres ejemplos de sistemas políticos. Por último, tenemos que observar cuáles son los tipos de régimen político y me concentraré en regímenes dentro del sistema de la democracia liberal y el sistema del socialismo. En la democracia liberal tenemos el régimen presidencial, tenemos el régimen parlamentario o tenemos los regímenes de monarquías constitucionales. O contamos con un presidente o contamos con el liderazgo de un parlamento, como en el caso de Inglaterra. El parlamento toma decisiones y el parlamento nombra un primer ministro, pero no existe la figura del presidente. O tenemos el ejercicio de la monarquía, donde se mantienen los reyes como figuras de autoridad. Lo podemos observar en algunos países de Europa. Los reyes se mantienen como figuras de autoridad, pero para que funcione la sociedad, los reyes ceden el desarrollo de las funciones políticas al Parlamento o a la Constitución política. Se abre el espacio a la Constitución. En el socialismo, dentro del sistema socialista, tenemos que observar que puede haber diferentes experiencias. Tenemos la experiencia soviética, pero también tenemos la experiencia de Cuba y la experiencia de China. ¿Cómo podría uno observar diferencias entre estos dos regímenes socialistas? En el régimen socialista cubano, el poder de Fidel Castro fue un poder que se construyó a partir de la simpatía y a partir de un programa económico. En ese programa económico se tuvo como centro del desarrollo la cultura. Se desarrolló la cultura de la población cubana y tenemos entonces el ejemplo de cómo Cuba puede sobrevivir en el tiempo con el desarrollo de grandes profesionales, excepcionales médicos entre ellos. Entonces, un liderazgo cultural y un liderazgo militar, en donde Fidel Castro tuvo gran inteligencia para proteger militarmente a su nación. Este socialismo podríamos pensar que es un socialismo muy personalista, es el socialismo de Fidel Castro. En cambio, en el caso de China, tenemos un poder que se basa en la disciplina económica. La disciplina económica en China lleva a que se consolide el Partido Comunista Chino, tome decisiones de economía planificada y en esas decisiones de economía planificada se tomen decisiones de gran calibre sobre toda la población china. Este país de extrema envergadura, de los países más grandes del mundo y el país con más población del mundo, necesita una organización económica muy estricta y esa organización económica se organiza en el secretariado del Partido Comunista. Hay un secretariado, un grupo de burócratas con altísima experiencia y esos burócratas toman decisiones económicas de alto nivel. A partir de este liderazgo económico se organiza toda una nación y así podemos tener ejemplos de dos regímenes socialistas y la manera en que toman decisiones. Habiendo dicho esto, entonces es importante retomar la importancia de saber sobre sistemas y régimen político radica en la necesidad de comparar la gestión de los países. Luego de eso tenemos que entender que un sistema político consiste en toda la interacción política entre la sociedad y las instituciones políticas. La cultura en torno a la política, cómo se organiza, eso sería el sistema político. Cuando hablamos de régimen político, estamos hablando de la estructura interna y estricta de las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que existen en un país? Y luego tenemos estos ejemplos de sistema y régimen político.
ejemplos de sistema, socialismo, democracia liberal y autoritarismos, ejemplos de régimen, en el caso de la democracia liberal, parlamentario, presidencial o monárquico parlamentario, y en el caso de los regímenes socialistas, régimen chino, régimen cubano y otras experiencias particulares históricas. Con esto entonces espero haber dado una explicación de mucha utilidad. Agradezco mucho su atención.